haber adoptado. En esta el número de frecuencias que el trabajador adoptó y la sumatoria de la frecuencia, válgase la redundancia, que el trabajador hizo en total. Y por último, vamos a tener como importancia el porcentaje que nos da. La fórmula para realizar los cálculos va a ser la frecuencia entre la sumatoria de las frecuencias. Aquí nos queda 2 entre 7, nos da como punto decimal 0.29, pero lo que nos importa es el porcentaje. Nos da 28.57, que redondeado es igual a 29. Igual nos va a servir para cuando la postura de la espalda está inclinada. Cuando es con giro no se adoptó ninguna de esas. Y cuando está inclinada y también con giro se adoptó 3 veces, es decir, tuvo una frecuencia de 3, el cual nos da una cantidad aproximada de 43% redondeado. Si nos vamos a la tabla, tenemos que pasar esos valores a porcentaje. Cuando la espalda estuvo derecha, tuvo un valor de 23%, dijimos redondeado, es decir, 30 o menor a ello. Se selecciona la categoría 1. Cuando estuvo inclinada hacia adelante o flexionada, también tuvimos un porcentaje de 23 redondeado, es decir, marcamos la casilla de la categoría 1. Cuando la espalda está en giro no se tuvo ninguna frecuencia, y cuando está inclinada tuvimos una frecuencia de 3, es decir, un porcentaje de 43%. Y esa la vamos a tener en este apartado, ya que dice que 50 va a ser igual a 50 o menor. Agarramos la categoría 3. Como podemos observar, tuvimos dos categorías, la 1 y la 3. Eso lo debemos vaciar en esta tablita de aquí. Como se puede observar, tuvimos una categoría de riesgo de 1 y de 3. Como ya vemos por los colores, nos podemos dar cuenta que en la categoría 1 no requiere de acción, pero en la 3 se requiere acciones correctivas lo antes posible, ya que tiene efectos dañinos sobre el sistema musculoesquelético. Para tomar las frecuencias relativas de las posiciones de los brazos, tuvimos una frecuencia de 2 cuando los brazos están bajos y una frecuencia de 5 cuando los brazos están elevados, los dos al mismo tiempo. Y la sumatoria es de 7. Como podemos observar, una frecuencia de 2 más una frecuencia de 5 nos da como resultado 7. Los valores nos da que el porcentaje va a ser 29 y el de los dos brazos elevados va a tener un porcentaje aproximado del 71%. Eso, si lo vaciamos en la tabla de las categorías, tenemos que el 29 va a estar participando en la categoría de 1. Ya que es un porcentaje de 29%, y cuando los dos brazos están elevados va a tener un aproximado de 71, es decir, 80 o menos. Seleccionamos la categoría. En este caso tuvimos dos categorías, el cual es 1 y 3, el cual lo vaciamos en esta tablita de aquí. Y para la categoría 1 no va a requerir de acción, pero para la categoría 3 sí se requiere de acciones correctivas lo antes posible, ya que la postura contiene efectos dañinos sobre el sistema musculoesquelético. Para saber el porcentaje de la frecuencia de las posiciones de las piernas, es necesario ver la frecuencia que el trabajador adoptó. Tuvimos una frecuencia de 3 cuando el trabajador estuvo de pie, una frecuencia de 1 cuando estuvo sobre una pierna recta, una frecuencia de 1 cuando el trabajador estuvo sobre las rodillas flexionadas, y
una frecuencia de 1 cuando el trabajador estuvo sobre una sola rodilla flexionada, y por último una frecuencia de 1 cuando el trabajador partió al desplazamiento, es decir, caminó. Eso lo dividimos en la sumatoria de las frecuencias, que es 7, y nos da los porcentajes correspondientes. Iremos marcando cada uno de ellos. Para el de pie tuvimos un porcentaje aproximadamente del 43%, es decir, en esta hilera el 43% se encuentra en el de 50, ya que es de 50 o menor a este. Seleccionamos la categoría 1. De ahí partimos a sobre una pierna recta. También vamos a utilizar esa para cuando las rodillas estuvieron flexionadas y cuando solo una de estas fue flexionada. Y por último, cuando este partió al desplazamiento, tuvimos un valor del 14%. El 14% se encuentra en el 20, ya que nos dice que este va a ser 20 o menos. Tuvimos una porcentaje de 14%, seleccionamos la categoría 1. Ahí sí hubo una confusión, porque cuando estuvo sobre una pierna recta no hubo frecuencia, y cuando hubo una flexión de las rodillas tuvo una categoría de 2. Cuando la rodilla fue flexionada, solo una de ellas, también tuvo una categoría de 2. Cuando estuvo arrodillado no hubo ninguna frecuencia, es decir, 0. Y cuando el trabajador partió al desplazamiento, tuvo un porcentaje del 14%. Y este se aloja en el cual es la categoría 1. Como dijimos, está en el 20% y el otro está en el 50%. En este caso solo tendremos dos categorías de riesgo, el cual es el 1 y el 2. Como podemos observar, se vació en esta tablita. Como ya sabemos, el 1 no requiere de acción, ya que es una postura normal y natural sin efectos dañinos. Pero al contrario, cuando es una categoría de 2, se requiere de acciones correctivas, ya que en un futuro puede causar daños al sistema musculoesquelético. Como pudimos analizar a detalle, hubieron acciones correctivas, de las cuales algunas fueron muy altas. Las posturas de riesgo donde fueron más involucradas estas acciones correctivas fue para la posición de la espalda, ya que daña directamente al sistema lumbar del trabajador, como también a los brazos, ya que son los que se requieren para realizar dicha tarea. Y las piernas también fueron involucradas, pero no tanto, no daña tanto. A largo plazo esto sí puede ser un desgaste, pero las partes más involucradas es la parte de la espalda y los brazos. Para esto es importante analizar estas acciones correctivas para realizar los cambios necesarios que se requieren para evitar una mala postura. Para dar solución, en este caso, al trabajador, es importante modificar el método, como también modificar su forma de trabajo, es decir, rediseñar cómo el trabajador opera en su labor. También podemos agregar aditamentos, como también agregar herramientas y agregar maquinaria que ayude al trabajador en su desempeño. Es importante saber si de lo anterior comentado sí se va a tomar como opción, es decir, si se va a hacer una modificación. Es importante que volvemos a implementar el método OWASP para comprobar si los cambios han sido los adecuados. En la descripción de este video se deja el link
para que los redirija al documento base, donde están alojados las tablitas y las categorías de riesgo, como también así a los códigos de las diferentes partes y posturas para el cuerpo, como fin de poder aportar algo a la academia de futuros ingenieros industriales, como también así la actividad del trabajador que pudimos observar al cabo de este video. Gracias.